Hay varios aspectos que debes tener en cuenta antes de empezar un proceso de pérdida de grasa corporal, porque posiblemente estés cometiendo muchos errores y no lo sabes. Hoy te voy a explicar cuáles son los errores y cuáles son los aspectos que debes tener en cuenta. Hacer ejercicios cardiovasculares para perder peso no es tu mejor opción y te voy a explicar el por qué. Cuando pierdes grasa haciendo ejercicios cardiovasculares, le estás diciendo a tu cuerpo que pierda peso, pero no realmente de donde a ti te interesa perderlo, y es de la grasa corporal. Esto sucede en primera medida porque el cuerpo no va a utilizar tu grasa corporal como fuente energética, que de esta manera es que se oxida la grasa en realidad. Lo que va a hacer tu cuerpo es que va a utilizar la energía que proviene a través de los alimentos que consumes y posterior a esto utilizará la glucosa como fuente energética y por último la grasa. Por eso perderás grasa de todas estas fuentes energéticas, pero no realmente donde a ti te interesa. Además de esto, un proceso de pérdida de grasa mal estructurado lo que va a provocar es que quedes con mucha flacidez. Esto debido a que no se está perdiendo grasa de forma eficiente y de forma consciente. Por eso muchas personas quedan con pliegues de grasa o con la conocida flacidez. Además de esto, perder grasa solamente proveniente de hacer ejercicios cardiovasculares, lo que va a provocar posteriormente es que llegue un punto en que se vuelva muy difícil perder grasa. Y esto porque tu cuerpo se va a volver mucho más resistente a esta forma que tiene de perder grasa. Porque el cuerpo crea algo que se llama adaptación. Y cuando hay una adaptación, cada vez perderás menos y menos grasa. Y cuando llegas a este punto en que tu cuerpo se volvió más resistente, tu cuerpo se adaptó, tendrías que hacer entrenamientos cada vez más exigentes y esto no es sostenible en el tiempo. Te doy un ejemplo. Si tú pierdes las primeras 2 o 4 semanas haciendo ejercicios cardiovasculares, es decir, sales a correr 30 minutos y quemas aproximadamente unas 500 calorías, posterior a esto, semanas después, no vas a quemar 500 calorías corriendo solamente 30 minutos. Tendrías que correr entre 40 y 50 minutos y así progresivamente. Por eso, esta forma de perder grasa no es sostenible en el tiempo. Hay mejores opciones que te las explicaré más adelante. Sumado a esto, lo más común es que tú conozcas a alguna persona que perdió peso de forma abrupta y lo que quedó fue con un mal aspecto o con mucha flacidez o con un aspecto de debilidad. Esto se debe a la pérdida de masa muscular y a una forma de perder grasa mal estructurada. Te voy a explicar ahora de forma detallada cómo lo debes hacer. Te englobo toda esta información y te doy un detalle a tener en cuenta. Si tú eres una persona que no ha entrenado nunca o que tiene mucho tiempo sin entrenar y haces ejercicios cardiovasculares, tu cuerpo tomará energía de distintas fuentes y entre ellas la grasa y perderás grasa. Y hasta este momento tú dirás, ok, todo bien. Pero a medida que transcurre este tiempo, tu cuerpo tomará cada vez menos energías provenientes de las grasas y te darás cuenta que no es ni eficiente ni suficiente entrenar de esta forma para perder grasa. Esta es una de las razones por las que las personas entran en un proceso de estancamiento en la que se ven ofuscadas porque dicen, ya he hecho tantas formas, tanto ejercicio, he hecho más de lo que me han pedido y no he podido perder grasa. Tu cuerpo simplemente se adaptó a la forma de entrenamiento que tienes. Y por ende ya no tiene mucho más sentido entrenar de esta misma forma. La forma predilecta y la forma científicamente comprobada para perder grasa de forma eficiente es el déficit calórico. Pero en este video no voy a hablar sobre este tema. Si quieres aprender cómo hacer un déficit calórico correctamente, en la descripción de este video te dejo cómo hacerlo. Es un video recomendado para que lo veas después de este. También no se te olvide suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Sumado a lo anteriormente dicho, hacer ejercicios cardiovasculares, ya sea correr, saltar, etcétera, cualquier actividad cardiovascular que estés haciendo, y eres una persona que tiene sobrepeso, puede ser contraproducente. Primero porque tu cuerpo no está acostumbrado a hacer esta actividad y está sometiendo a la espalda y tus articulaciones a una actividad para la cual no están capacitadas. Así que esto lo debes tener en cuenta. Una de las formas científicamente comprobada para perder grasa acompañado de un déficit calórico es hacer entrenamientos de fuerza, ya sea que lo hagas con tu propio peso o directamente con pesas. Además que hacer entrenamientos de fuerza tiene un beneficio en la pérdida de grasa y es la oxidación de grasa post-entrenamiento, es decir, que sigues oxidando grasas después del entrenamiento.
Otro de los beneficios de entrenar de esta forma para perder grasa es que vas ganando fortaleza. Y a medida que vas ganando fortaleza, tu cuerpo va a tener un mejor semblante, un mejor aspecto, para no quedar tan débil. Este tipo de entrenamientos, como cualquier otro, el cuerpo se adapta. Tu cuerpo se adaptará, pero no te preocupes por esto, porque seguirás oxidando grasas, quemando grasas de forma eficiente. Posterior a todo esto, podrás sumarle los ejercicios cardiovasculares si así lo deseas. Te serán un plus en la pérdida de grasa. Pero lo importante es que tu cuerpo ya está acostumbrado, tu cuerpo ya está resistente para realizar dicha actividad y ya no lo someterás a ese castigo de soportar tanto peso o al cual tu cuerpo no está acostumbrado a hacer estas actividades. Hay una serie de ejercicios que son recomendados para perder grasa corporal, pero lo que te voy a decir es subjetivo, es relativo, porque hay unos ejercicios que le conviene hacer más a un tipo de personas y otros a otro tipo de personas. Los ejercicios de los cuales te estoy hablando son el entrenamiento interválico de alta intensidad conocido como HIIT o saltar la comba o saltar la cuerda. El último, el salto de comba, el salto de cuerda, es un ejercicio que la gente le resta méritos o le resta eficiencia por lo común, pero realmente es uno de los ejercicios en los cuales más se queman calorías. Además de ser un ejercicio que no necesita de tanto espacio ni de tanto tiempo, porque realmente está comprobado que se queman muchas más calorías en un menor tiempo que salir a correr. Además lo puedes hacer dentro de tu casa o cuando hay mal clima. Es un ejercicio que te recomiendo hacer si deseas hacer ejercicios cardiovasculares para perder grasa. Hay varios aspectos para perder grasa que debes tener en cuenta, y es tu estado físico actual, la cantidad de grasa extra que tienes, la cantidad de grasa que quieres perder y si realmente es viable perder esa cantidad de grasa, porque realmente si se hace un déficit calórico o un proceso de pérdida de grasa muy agresivo, puedes estar también perdiendo mucha musculatura o estar sacrificando de pronto tus comidas sin necesidad de esto. Por eso es que yo recomiendo siempre que alguien capacitado te guíe en el proceso de pérdida de grasa o ya sea que quieras aumentar masa muscular. Si no te sientes capaz o ya lo has intentado este proceso de pérdida de grasa y desistes de él o vuelve y ganas el peso que alguna vez perdiste, te recomiendo que tengas a tu lado un nutricionista, un entrenador personal para que este equipo pueda ayudarte en tu proceso. Muchas veces pensamos que puede ser excesivo el costo que ellos pueden tener, pero realmente muchas veces no es así. Excesivo sería perder tanto tiempo en un proceso hasta malnutrirte, pasar hambre, pasar estrés psicológico sin necesidad. Si te interesa también aprender a entrenar, a perder grasa, a ganar masa muscular, en el equipo de Christian Fitness tenemos nutricionistas, entrenadores capacitados y fisioterapeutas para ayudarte en tus procesos. Muchas gracias, Dios les bendiga.